A la Iglesia de Filadelfia. Palabras de nuestro Señor Jesucristo a la Iglesia. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Escribe al ángel de la Iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 7 dice el Señor Jesucristo a Juan que escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. El Señor llamó ángeles a los pastores que dirigían las iglesias. Llama ángeles a quienes predican su palabra. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto se relaciona con la profecía en Isaías del capítulo 22, verso 22, que dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La llave de la casa de David es el Hijo de Dios, quien es Jesucristo, y su poder de abrir la puerta del cielo y conceder la vida eterna a sus fieles hijos y cerrarla para los impíos. En el versículo 8, el Señor nos dice que conoce nuestras obras y que por ello ha puesto delante de nosotros los fieles creyentes una puerta abierta. Se refiere a la puerta del cielo. La tenemos abierta y nadie puede cerrarla, y sus bendiciones y protección están con nosotros. Con los que nos hemos arrepentido y que hemos recibido a Jesucristo en nuestra vida como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y por eso ya somos considerados hijos de Dios y formamos parte del cuerpo de Cristo porque somos su iglesia, somos los santos de hoy, los que tendremos la dicha y privilegio de irnos en el arrebatamiento o rapto de la iglesia en cualquier momento, porque esta profecía está a punto de cumplirse. Lea acerca de ella en 1 Corintios 15, 51 al 54 y en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice el Señor a la iglesia de Filadelfia que aunque tiene poca fuerza, ha guardado su palabra y no han negado su nombre. Como las Escrituras debemos aplicarlas a nosotros mismos, entendemos entonces que nuestro Señor nos está felicitando por mantenernos firmes en la fe a pesar de nuestra poca fuerza y de lo que quizás estemos viviendo cada uno de nosotros, porque a pesar de todo, por lo que podamos estar pasando, no negamos su santo nombre y nos mantenemos firmes en la fe. Al decir que tenemos poca fuerza, se refiere quizás también a que no somos muchos los que nos mantenemos firmes y velando en constante oración, en el ayuno y en el estudio de su palabra diariamente. Pues muchos están distraídos y ocupados con los afanes de este mundo. Por eso ya no sacan tiempo para Dios, ya no oran, casi no ayunan y no estudian su palabra como deberían hacerlo todos los días de su vida. Y es que lo estamos viendo, y eso hace parte de la apostasía de la iglesia. Muchos piensan que aún Jesucristo tardará en venir, así que no se preocupan por estar en santidad y fe, y han dejado de hacer las primeras obras, y han dejado a un lado a su primer amor, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchos no creen en el arrebatamiento o rapto, no relacionan lo que ven que sucede en el mundo con las profecías bíblicas, porque no las conocen. Por eso no se dan cuenta que se están cumpliendo, precisamente por estar tan ocupados y distraídos en las cosas de este mundo. Así que no le dan prioridad en sus vidas a lo más importante, que es
Dios. Leer una o dos veces la Biblia durante nuestra vida no es suficiente, porque las personas tendemos a olvidar, así que debemos estar recordando. Por eso la Biblia se debe estudiar toda la vida, y si ya terminamos de leerla, debemos volver a comenzar. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, es nuestra guía y brújula. Cada vez que la leemos aprendemos cosas nuevas y las vamos entendiendo mejor, y el Espíritu de Dios nos ayuda a comprenderlas. La Biblia solo la entienden quienes tienen el Espíritu de Dios consigo, y quienes lo tienen consigo es porque tienen una verdadera conversión y han abandonado totalmente el pecado y se esfuerzan por no volver a caer en él. Todos los días debemos arrepentirnos de nuestros pecados ante Dios antes de ir a dormir, porque como seres humanos solemos cometer errores. De nuestro arrepentimiento sincero y pureza de corazón depende que el Espíritu Santo nos enseñe la verdad y nos recuerde las palabras de Dios. Dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el versículo 9, el Señor dice que entregará a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Primero debemos saber que el judaísmo es una religión la cual practican quienes se consideran como el pueblo elegido de Dios. Los israelitas de aquella época en la ciudad de Filadelfia odiaban y se oponían a los cristianos, quienes eran los seguidores de Jesucristo. Llegará un día que no está muy lejano, cuando los cristianos que hemos sido tan perseguidos venceremos, seremos triunfadores con Jesucristo. Y de una manera u otra, los israelitas que son incrédulos finalmente comprenderán que Dios está a favor del cristianismo, de quienes siguen a Jesucristo. Y comprenderán que ellos también podrán ser parte de ese cristianismo si solo lo reciben en su vida y lo aceptan como el Hijo de Dios y Salvador del mundo, y si se arrepienten de sus pecados. Durante el tiempo de la tribulación que está muy cerca de comenzar, ocurrirá la conversión total de los judíos al cristianismo. Ahora quizás no todos lo hagan, pero sí hay un remanente fiel. Son sinagoga de Satanás también aquellos que dicen ser cristianos y no lo son en verdad, porque fingen ser santos, pero Dios conoce bien su corazón. A Él nadie le puede mentir ni fingir nada. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. En ese mismo verso 9 dice el Señor que hará que estas personas falsas se postren ante nuestros pies y reconozcan que Él nos ha amado. Quizás cuando nos vayamos en el arrebatamiento, a los que son de la simiente de la serpiente, es decir, a los malvados, les dará rabia, y a otros les dará pesar. Pero muchos reconocerán que les decíamos la verdad, que éramos los escogidos de Dios, y lamentarán no habernos escuchado ni creído, ni haberse arrepentido a tiempo de sus pecados. Probablemente después, más adelante, quizás se postren a nuestros pies cuando vengamos con el Señor Jesucristo en su segunda venida a la guerra del Armagedón, pues ya vendremos en calidad de ángeles, reyes y sacerdotes, para Dios, a gobernar sobre la tierra con nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 10 hay una promesa hermosa para los fieles. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Se refiere a que no pasaremos el tiempo de la tribulación, lo cual será una prueba para el mundo, para los que se quedarán del arrebatamiento o rapto, por no haberse querido arrepentir de sus pecados, ni haber recibido a Jesucristo en sus vidas. Cuando el Señor dice a Juan, en Apocalipsis 4:1, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, es una simbología de que la iglesia sube al cielo. Y entonces viene el desarrollo del resto del contenido del libro de Apocalipsis o de las revelaciones. Todo el capítulo 5 de Apocalipsis es testimonio de que la iglesia ya está en el cielo
cuando el Cordero, quien es Jesucristo, empieza a abrir los sellos de juicio y castigo. Dice en Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Quizás en medio de tantos millones de ángeles estemos nosotros ya, porque dice la palabra que al resucitar seremos como los ángeles, dice en Lucas 20:36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Nuestros cuerpos serán gloriosos y perfectos como el de nuestro Señor Jesucristo, dice en Filipenses 3:20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La Iglesia no pasará la tribulación porque ese es un tiempo de juicio y de castigo para los impíos. En Tesalonicenses se nos enseña, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:9. Te invito a ver el video que titulé El arrebatamiento y la segunda venida son dos eventos diferentes. Les invito a que vayan y miren ese video. Dejaré el link de ese video abajo en la descripción. Primero es el arrebatamiento de la iglesia y después del tiempo de la tribulación de 7 años será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo de tribulación de 7 años comenzará con la confirmación del pacto de paz abrahámico que hará el presidente mundial o primera bestia del Apocalipsis 13, con muchos, según lo dice Daniel 9:27. Cuando el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento, no pondrá sus pies sobre la tierra. Nosotros iremos hasta las nubes y allá nos encontraremos con Él. En su segunda venida vendremos con Él ya en calidad de ángeles, reyes y sacerdotes. Entonces Jesucristo sí pondrá sus pies sobre la tierra y el monte de los olivos se partirá por la mitad. Lee acerca de esto en Zacarías 14, del 2 al 4. En el versículo 11 nos dice el Señor que viene pronto, que retengamos lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Hay algunos que dicen, pero es que en la Biblia dice que la iglesia sí pasará la tribulación, porque habrá santos mártires que morirán en manos del anticristo. Y dice que Él vencerá a los santos. Sí, a los santos de esos días los vencerá, porque después del arrebatamiento muchos se convertirán a Jesucristo. Esos que se conviertan serán los santos de esos días, y muchos serán mártires. Preferirán morir antes de que se les marque y obligue a adorar a la bestia o a su imagen. No nos dejemos quitar nuestra corona. Creamos en ese evento maravilloso del arrebatamiento, porque es una profecía que se cumplirá como todas las demás. En el versículo 12, el Señor dice que al que venciere lo hará columna en el templo de Dios el Padre y nunca más saldrá de allí. Además que escribirá sobre nosotros el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la cual desciende del cielo, y escribirá también en nosotros su nombre nuevo. En el Antiguo Testamento se le llamaba Jehová o Yahweh, en el Nuevo Testamento Jesús de Nazaret, Jesucristo o Yeshua en hebreo. Para su segunda venida quizás le conoceremos con otro nombre que aún no sabemos. Ese será el nombre nuevo. En el versículo 13 el Señor nos dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Prestemos oído a sus palabras. Preparémonos en fe, en santidad y en conocimiento para poder ser hallados dignos de participar del evento glorioso del arrebatamiento, el cual sucederá en cualquier momento. Dios te bendiga y que su paz y gracia estén siempre contigo y con los tuyos.